Bien, tenemos el siguiente problema, que se refiere a un alambre que puede girar alrededor de un eje vertical y a lo largo del alambre tenemos una bolita pinchada por el alambre que se puede mover sin rozamiento. El alambre puede girar también alrededor de un eje vertical libremente, es decir, que no hay rozamiento, ni su giro está forzado por un motor, ni nada de eso. Bien, y todo ello está naturalmente bajo la acción de la gravedad. Es decir, que tenemos un sistema, si lo queremos representar gráficamente, lo cual es siempre conveniente, pues tendríamos aquí tenemos un alambre, ¿no? Este alambre de radio R, uniforme y masa M, y una bolita, pues por ejemplo, por aquí tenemos la bolita, la gravedad, y este alambre únicamente puede girar alrededor de este eje vertical libremente, sin rozamientos, sin estar forzado. Bien, ya simplemente de ver así este sistema, uno puede deducir rápidamente que el número de grados de libertad del sistema alambre y bolita son dos grados de libertad. Posee 2 grados de libertad. Podríamos determinar la posición en qué situación se encuentra el sistema pues mediante dos coordenadas generalizadas. Y de forma conveniente, pues, hay varias selecciones posibles, pero podríamos escoger pues, una, por ejemplo, podríamos escoger el ángulo θ que forma la bolita, la recta que va desde el centro del alambre a la posición de la bolita en el alambre, con el eje vertical, y luego, pues visto desde arriba, estamos viendo desde arriba aquí esto, y por ejemplo en esta, vamos a poner un poco girado, el alambre, pues la bolita estaría vista desde arriba, la veríamos de esta manera. Podríamos escoger el ángulo φ para determinar cómo está girado este alambre pues, respecto a un observador inercial situado desde fuera, que estuviese viendo el sistema desde fuera. Es decir, que tendríamos en este sistema una elección posible, muy conveniente, de coordenadas generalizadas. Serían estos dos ángulos que corresponden realmente pues, a los ángulos que uno utiliza en las coordenadas polares esféricas. Bien, vamos a ver qué es lo que nos piden, qué es lo que nos piden en el problema. Bien, nos dice que la bolita, en su movimiento a lo largo del alambre, el punto más alto que alcanza es a la misma altura que el centro del alambre. Eso quiere decir que la máxima altura que va a alcanzar la bolita en su movimiento pues, puede ser esta posición o esta. Al ser la máxima altura significa que la velocidad relativa con respecto al alambre en estas posiciones será cero. Eso quiere decir que en estas posiciones θ punto tiene que ser cero. Bien, ¿qué más nos dice? Y que el alambre gira en ese instante con una velocidad angular que es un medio de g dividido por r raíz cuadrada, todo ello. Es decir, que en este instante, cuando se encuentra aquí, tenemos que el enunciado nos está describiendo que la velocidad angular θ punto, la variación de la posición angular θ es cero, y que la velocidad con la cual está girando el alambre, φ punto, los puntos recordar que son las derivadas temporales, corresponde a un medio, tal como nos dice el enunciado. Esta es para la posición
bien en este tiene simetría el problema o en esta otra. Bien, esos son los datos que nos está dando el enunciado. Y lo que nos pide es determinar qué fuerza ejerce el alambre sobre la bolita cuando ésta llega a pasar por el punto más bajo del alambre. Es decir, nos están preguntando qué es lo que ocurre cuando la bolita pasa por esta posición. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues vamos a tener, nos está pidiendo la fuerza. Vamos a necesitar saber cómo es la aceleración de la bolita en ese instante. Vamos a necesitar, son trayectorias, si uno lo ve desde el punto de vista de un observador fijo al alambre, que sería no inercial, girando con el alambre, uno vería que esa trayectoria es circular desde ese punto de vista. Pues tendríamos que ver si la trayectoria es circular, justo en este instante pues tendríamos una aceleración en general, una aceleración tangencial y una aceleración centrípeta. Por simetría, la aceleración tangencial aquí en este caso va a ser 0 y únicamente tendríamos la aceleración centrípeta respecto a este observador que girase con el alambre. Naturalmente, aceleración centrípeta, es decir, que necesitaremos saber cómo es la velocidad de la bolita cuando pasa por ese punto, es decir, que necesitaremos saber cómo es la derivada de θ con respecto al tiempo cuando pasa por ese punto. Pero al ser este observador un observador no inercial giratorio, pues necesitaremos también saber cómo son quizás la fuerza de Coriolis, fuerzas ficticias, fuerza de Coriolis y la fuerza centrípeta. Perdón, la fuerza centrífuga. La fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. Bien, y para ello también necesitaremos, en lo que respecta a la fuerza de Coriolis, saber cómo es la velocidad. Es decir, que otra vez vamos a necesitar saber cómo es este valor de θ punto. Y además, para la fuerza de Coriolis, necesitaremos saber cómo de rápido en ese instante está girando ese observador con respecto a una inercial. Es decir, que necesitaremos saber cómo es en este instante. Bien, ¿cómo podríamos obtener? Desde luego podríamos buscar las ecuaciones del movimiento, bien aplicando las leyes de Newton en un sistema de referencia inercial o en un sistema de referencia giratorio, o bien podríamos utilizar la mecánica de Lagrange y luego intentar integrar esas ecuaciones y buscar, pues, después de integrarlas, ver los valores de θ punto y φ punto. O bien de una manera más sencilla, porque a lo mejor eso no es posible, la integración en el tiempo no es posible. Desde luego es más rápido si uno intenta ver si hay magnitudes físicas que se conservan, es decir, que permanecen constantes en este sistema a lo largo de su movimiento. Bueno, hay una que salta a la vista por el enunciado, que es que no hay rozamientos, no está forzado el alambre en su giro, es decir, que no hay disipación por rozamiento, no hay una fuerza externa que esté realizando un trabajo, es decir, que se produce, que en este problema se mantiene la energía mecánica constante, es decir, que tenemos conservación, podemos plantear la conservación de la energía mecánica. Esto mecánica. Eso significa que si se conserva, que es constante, pues en cualquier posición la suma de la energía cinética, voy a plantear respecto al observador inercial externo, eso significa que la energía cinética de la bolita más la energía cinética del alambre, su giro, más la energía potencial gravitatoria, tenemos la gravedad, eso tiene que ser un valor constante, no cambia. Pero por otro lado, podemos también ver que aquí el momento angular total del sistema del alambre y de la bolita
no se conserva, porque tenemos aquí como fuerza externa el peso que realiza un momento no nulo, pero sí la componente del momento angular a lo largo del eje de giro. Es decir que conservación de la componente, tal y como explicamos en clase, la componente a lo largo del eje del momento angular total. Esta conservación se podría también deducir si uno plantea el problema desde el punto de vista de la mecánica de Lagrange y busca las ecuaciones de Euler-Lagrange. Observan rápidamente cuando uno, para construir el lagrangiano, es decir, para poder obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange hay que construir el lagrangiano, hay que ver cómo es la energía cinética, como en el punto 1, y la energía potencial, energía cinética total menos la energía potencial total del sistema, y veríamos que en esos dos términos no aparece expresamente el ángulo phi. Se puede comprobar. Eso significa que esto es una coordenada lo que se conoce como una coordenada ignorable, y lo que da lugar es a un principio de conservación, precisamente que en relación con la mecánica newtoniana es precisamente la conservación de la componente a lo largo del eje. Si llamamos el eje, este eje, el eje z, pues la componente z del momento angular total. Es decir, que el principio de conservación, lo mismo que la conservación de la energía mecánica, también nos aparecen si uno lo plantea desde el punto de vista de la mecánica de Lagrange, por supuesto. Bueno, es decir que nuestro objetivo es encontrar estos dos términos. Vamos a aplicar ambos principios de conservación para poder obtener estas dos. Van a ser dos ecuaciones escalares, en las cuales vamos a poder obtener dos incógnitas escalares que son θ punto y phi punto. Estamos diciendo E igual a una constante y Lz igual a otra constante diferentes. De aquí, por cierto, uno puede llegar a obtener las ecuaciones del movimiento, que obtendría bien aplicando las leyes de Newton, o la mecánica de Lagrange, simplemente, esto como recordatorio, no lo vamos a necesitar en el problema, pero lo obtendríamos naturalmente si son constantes, no varían en el tiempo, y tendríamos esto. Bueno, vamos a ver, podemos plantear primero la conservación, da igual el orden, la conservación de la energía mecánica. Vamos a ver. Entonces, para un instante genérico, es decir, tenemos aquí alambre, la bolita, por ejemplo, esta posición genérica, cuando forma un ángulo θ, y esto ha girado, está girando de alguna manera determinada, y queremos ver cómo es la energía mecánica respecto a este sistema de referencia inercial. Primero, por ejemplo, para la bolita, necesitamos saber cómo es la bolita respecto a esta. El movimiento de la bolita respecto a este observador es la composición de dos giros, es la manera más rápida de verlo. Son dos rotaciones, es decir, que vamos a tener y dos rotaciones que son, de una manera, por decirlo así, perpendiculares, ortogonales una a la otra. Eso quiere decir que tendremos pues, una velocidad, claro, tangente respecto al alambre, tangente al alambre, y una velocidad que es perpendicular al plano de aquí del dibujo de la pantalla. Lo podemos dibujar porque es perpendicular. Son dos vectores velocidad que son perpendiculares uno al otro, de tal manera que el módulo de la velocidad al cuadrado va a ser pues, el cuadrado de uno más el cuadrado de otro. Bien, energía cinética de la bolita. Un medio de la masa de la bolita, que tiene la misma masa, como nos dice el enunciado, que el alambre. ¿Y cómo sería, pues, por ejemplo, la velocidad
esta correspondiente a este vector que estoy yo poniendo. R por tita punto, todo ello elevado al cuadrado, es decir, y luego cómo sería perpendicular, es decir, correspondería como si siguiese la bolita una trayectoria circular de radio no ya R, sino R seno de tita y con un giro, con una velocidad angular que sería phi punto. Eso significa que tendríamos el radio R cuadrado seno cuadrado de tita por phi punto al cuadrado. Esto en cuanto a la energía cinética de la bolita. La energía cinética del alambre es un giro alrededor de este eje vertical, es decir, que será un medio del momento de inercia del alambre a lo largo de este eje por la velocidad angular al cuadrado. El momento de inercia del alambre es muy sencillo. Nos dicen que es uniforme, es decir, que respecto a un eje perpendicular al plano del alambre que pasa por el centro, todas las masas se encuentran a la misma distancia, sería mr al cuadrado. Podríamos aplicar el teorema de los ejes perpendiculares, que es un cuerpo plano, y uno observa que entonces sería dos veces el momento de inercia, igual a dos veces el momento de inercia de cualquier eje que pasase por el centro y estuviese contenido en el plano del alambre. Eso significa que entonces el momento de inercia con respecto al eje Z, el eje de giro del alambre, es un medio de mr al cuadrado. Bien, pero nos falta aquí en la energía mecánica, hemos puesto la energía cinética, naturalmente la energía potencial, sumar la energía potencial gravitatoria del sistema. Vamos a tomar como nivel de referencia pues, la altura a la cual se encuentra el centro del alambre. Eso significa que las variaciones de la energía potencial del alambre, da igual coger este nivel que cualquier otro nivel, naturalmente, la energía potencial gravitatoria del alambre no cambia, lo único que cambia es la energía potencial de la bolita. Y esa corresponde pues, a mg r coseno de tita. Fijarse el signo, ya que he tomado este ángulo midiendo con respecto a la vertical, midiéndolo el sentido antihorario. La energía potencial cuando se encuentra por debajo de esto sería negativa, tita positivo, negativa, cuando se encuentra por encima, positiva. Es decir, que es correcta esta expresión. Bien, esto en cuanto a la energía mecánica. Y en cuanto a la componente a lo largo del eje Z, el eje de giro del momento angular, pues es muy fácil. Tendremos que considerar también cuál es el momento angular, la componente del alambre. Eso es muy fácil, simplemente el momento de inercia por la velocidad angular, pero también tenemos que tener en cuenta el movimiento de esta bolita que está girando también, tiene un movimiento de giro a lo largo del alambre. De radio, como he puesto aquí, R seno de tita. Eso va a ser entonces, el momento angular, si pongo primero el de la bolita, la masa de la bolita, la distancia al cuadrado, R cuadrado, seno cuadrado de tita, por la velocidad angular de giro alrededor del eje vertical, que sería phi punto. Más el término correspondiente al alambre, el momento de inercia del alambre, por la velocidad angular del alambre, que es la misma naturalmente que la de la bolita respecto a ese eje. Bien, dos ecuaciones. Tenemos aquí esta ecuación y esta ecuación. Y tenemos dos incógnitas, phi punto y tita punto. Nos están diciendo, de alguna manera en el enunciado, cómo es la energía y cómo es el momento angular en el instante inicial. Porque en el instante inicial, o en el instante no inicial, vamos, inicial no tiene por qué partir de ahí, en un instante, cuando pasa por la posición más alta, que vamos a llamarla, si queremos 1, está cuando pasa por la posición más baja, 2, cuando está en esa posición 1, el ángulo pues son 90 grados, pi medio radianes, y la velocidad angular de tita punto, es igual a 0 porque es la posición más alta que puede alcanzar. Y en cuanto a
Phi punto aquí nos está diciendo en 1, que es 1/2 de G dividido por R. Estos son los datos del enunciado. Y lo que buscamos pues es cómo es en 2. Bueno, vamos a expresar esta ecuación, relacionar lo que ocurre en 1. La energía en 1 tiene que ser igual a la energía en 2. El momento angular en 1 tiene que ser igual al momento angular en 2. Para la energía, por ejemplo. O más fácil, la ecuación más fácil es quizás la del... Bueno, el mismo orden vamos a poner. Primero, la energía. Ocurre en cuanto a la energía. Pues tendríamos que en el punto 1 tendríamos simplemente sustituir en las expresiones que he puesto anteriormente. Tendríamos pues lo siguiente, cuarto de G dividido por R, más 1/2 y 1/2 de M R cuadrado, 1/4. Esto es en la posición 1, energía potencial en esa situación. Si hemos puesto ese nivel de referencia de la bolita es 0, por lo tanto únicamente tenemos los términos correspondientes a la energía cinética. Y esto tiene que ser, esto sería en 1, en 2, que es lo que obtenemos, pues sería 1/2 de M R al cuadrado, tita punto 2 al cuadrado, más 1/2 de MR al cuadrado, phi punto en 2 al cuadrado, menos MGR. Tita es 0 en esa posición, por lo tanto el coseno de tita es 1. Y en lo que respecta al momento angular, pues de manera similar, simplemente sustituyendo, para 1 tendríamos mr al cuadrado, 1/2 de G dividido por R, elevado a 1/2, más 1/2 de mr al cuadrado, 1/2 G dividido por R, elevado a 1/2. Esto sería para 1. En 2 únicamente tendremos el término correspondiente al momento angular del alambre, ya que el momento angular de la bolita es 0. La distancia al eje está ocupando una posición sobre el eje, por lo tanto ese término va a ser 0. Este problema es, para no olvidarlo, es lo que realmente es un problema similar, análogo al movimiento de una patinadora, un patinador sobre hielo que clava el patín y con los brazos extendidos será un giro inicial, y juntando los brazos pues lo que observa uno es como la velocidad angular de giro cambia. Si bien, hay que decir explícitamente, es referente únicamente a la conservación del momento angular. En el caso del patinador no se conserva la energía mecánica. La energía se conserva naturalmente en la física, pero la energía mecánica en ese problema no. Pero sí el momento angular, que es lo que me interesaba a mí poner de manifiesto ahora. Bien, si uno resuelve estas dos ecuaciones, las simplifica, pues lo que obtiene es como resultado que phi punto en 2 va a ser 3/2 de G dividido por R elevado a 1/2, es decir, que va a ser 3 veces, si yo utilizo como velocidad angular la letra omega de giro alrededor del eje, pues tenemos que omega 2 va a ser 3 veces, gira con 3 veces más rápido que en la posición que cuando la bolita se encuentra en la posición más alta. Bien, esto para la coordenada phi, y para tita, pues lo que obtenemos, pues vamos a ponerle ya en el cuadrado, que es más fácil. Bueno, raíz cuadrada. 5/4. Pues hemos puesto ahí 1/2, vamos a poner aquí, por ser coherentes, 1/2
es decir, raíz de 5. Bien, ya tenemos los valores que nos están describiendo cómo de rápido se mueve la bolita y el alambre cuando la bolita se encuentra en la posición más baja, cuando pasa por el punto más bajo. Con estos dos datos ya podemos obtener cómo es la fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita. Pensemos que, como dije al principio, que nos situamos, se puede hacer de diferentes maneras, pero si pensamos en un sistema de referencia giratorio con el alambre, tal como dibujé antes, la persona que estuviese aquí girando con el alambre, cuando la bolita se encuentra por aquí, justo que estuviese girando este sistema de referencia con la misma velocidad angular de giro del alambre en ese instante, entonces podríamos hacer un diagrama del cuerpo libre de la bolita. O sea, como es tridimensional, necesito, por ejemplo, en el plano, en la alzada, el plano del dibujo del alambre, tendríamos que la bolita está sometida al peso, naturalmente, está sometida al peso, y a la fuerza, una fuerza que ejerce el alambre, por lo menos una componente de la fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita, que es vertical. La aceleración, desde el punto de vista de esta persona, la bolita está siendo acelerada hacia arriba, tiene una aceleración centrípeta. Eso quiere decir que, vamos a poner esto n paralelo, vamos a llamarlo así, n paralelo. Desde ese punto de vista, tendríamos que n paralelo menos mg, pues sería la masa por la aceleración centrípeta, que sería m r tita punto 2. Es decir, que esto nos está diciendo que esa componente, a lo mejor es la única, pero que desde luego el alambre está realizando una fuerza que debe tener una componente en esta dirección vertical, en esa posición, cuyo valor pues, va a ser, si uno sustituye los valores que tuvimos anteriormente, este valor. Pero claro, si lo vemos desde arriba, vamos a poner aquí el alambre de canto. Claro, estamos en un sistema de referencia giratorio, es decir, que tenemos fuerzas ficticias, sería la fuerza centrífuga, en el diagrama de fuerzas, que tendríamos que añadir, la fuerza centrífuga, pero la fuerza centrífuga con respecto a este eje, cuando la bolita se encuentra sobre el eje, esa es cero. Es decir, que la fuerza centrífuga en esa posición es cero. Pero también tenemos que no olvidarnos de la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis, en este caso, tal, si estamos considerando el giro de esta manera como he dibujado, y que la bolita está pasando de derecha a izquierda, por ejemplo, pues tendríamos la fuerza de Coriolis. Es de esta manera. Y tendría que ser compensada, naturalmente, por una fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita, vamos a llamarla n perpendicular. Vamos a ponerlo. Porque claro, en ese instante, la bolita en esta dirección del espacio no tiene aceleración. Únicamente tiene la aceleración vertical, pero en el visto desde arriba no tiene una perpendicular, la aceleración perpendicular al plano del alambre es cero. Bueno, la fuerza de Coriolis es 2 veces la masa de la bolita, por la velocidad que tiene la bolita respecto a este observador no inercial, vamos a ponerle V2, por la velocidad angular con la que gira el observador no inercial con respecto al inercial, que es, como he dicho, la misma velocidad angular que tiene en ese instante el alambre. Bueno, si uno hace este cálculo y teniendo en cuenta que V2 en módulo, ya sabemos cómo es la dirección, que el módulo es el radio R del alambre por tita punto 2, pues entonces obtendremos que el módulo de n perpendicular va a ser 2m, sería módulo esto
2m por el módulo de uno por el módulo del otro forman 90 grados, es decir, que el seno de 90 tenemos que es 1, módulo de uno por el módulo del otro, que tendríamos 5 cuartos GR elevado a 1 medio por 3 medios de G dividido por R elevado a 1 medio. Y esto nos da que n perpendicular es 3 raíz de 5 dividido por 2 el peso. Naturalmente, entonces, la fuerza neta que ejerce son dos componentes perpendiculares una a la otra. El módulo n sería pues, perpendicular al cuadrado más n paralelo al cuadrado raíz cuadrada. Voy a hacer el cálculo y ya tiene la fuerza que ejerce el alambre sobre la